Grabo. Y arrancamos con funciones. Ok, ahí se debería ver, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, profe, Perfecto. sí, Genial. profe, se Bueno, ve. vamos nomás con funciones. ¿Qué son las funciones? Las funciones son bloques de código reutilizables que realizan una tarea en específico, ¿sí? Anteriormente veníamos desarrollando nuestros algoritmos todos en un solo bloque de código en la función principal main, en nuestro punto de entrada del programa, y todo lo hacía esa porción de código. Las funciones lo que nos permiten es dividir ese problema grande en pequeñas partes y que cada una de estas funciones realice una parte específica del código. Por ejemplo, una receta de cocina, ¿sí? Si volvemos al mismo ejemplo de las recetas, la receta vendría a ser en sí misma una función. Nosotros podemos repetirla una cantidad de veces, la cantidad de veces que queramos, y va a realizar siempre esa tarea específica. ¿Por qué utilizamos funciones nosotros a la hora de programar? Los cuatro puntos fundamentales son los siguientes. La modularidad, es decir, dividimos el código en pequeñas partes, ¿sí? Lo cual hace que sea muchísimo más legible. Eh, y cada porción de código, como dije recién, se dedica a una tarea en específico. La reusabilidad, ¿sí? Evitamos repetir códigos, por ejemplo, cuando nosotros estábamos haciendo los bucles for para inicializar un arreglo. Imagínense que tenemos tres arreglos de 100 lugares y tenemos que inicializarlos con cero. Bueno, con una función, yo podría directamente crear una función que en base a un arreglo en general, ¿sí? Inicialice esos tres arreglos, en lugar de tener que escribir tres for distintos para cada uno de los arreglos. Mantenimiento, es decir, si yo quiero modificar una parte en específico de la tarea, modifico simplemente esa porción de la función y ya cualquier lugar en donde yo esté utilizando esa función se va a ver afectada, ¿sí? Ya va a estar modificada, así que no va a ser necesario que yo revise todo el código para ir cambiando cada una de las porciones que afecte la parte que estoy queriendo modificar. Y por último, la abstracción, ¿sí? Al dividir el problema, lo que hacemos es crear cierta abstracción y la función nos permite generalizar un problema grande, como por ejemplo el que mencioné recién, la inicialización de arreglos, y ya dejar de ser tan específicos en un arreglo en concreto, sino que esa función podría, por ejemplo, como dije recién, inicializar 200 arreglos con datos. ¿Cómo se estructuran las funciones? A ver, quiero achicar este cartoncito. Ahí está. ¿Cómo se estructuran las funciones? Bueno, fíjense que a la hora de escribir una función se escribe de la siguiente forma. Lo primero que indico es el tipo de dato de retorno. Una función lo que va a hacer es simplemente una porción de código a la cual yo le paso ciertos parámetros, o si volvemos al ejemplo de la receta, estos vendrían a ser mis ingredientes, ¿sí? Los ingredientes necesarios para que esta función funcione. Y va a tener los siguientes datos. Va a tener el tipo de dato de retorno. Este tipo de dato de retorno puede ser un entero, puede ser un flotante, un double, un booleano, puede ser de tipo void, ¿sí? Ahí lo voy a escribir por acá por la pantalla. Puede ser de tipo void. Ahora enseguida vamos a ver bien qué es este tipo void. Básicamente puede devolver cualquier tipo de dato con los que hemos trabajado. String, carácter, double, entero y alguno se me está escapando. Seguidamente va el nombre de la función. Este nombre recuerden que tiene que ser representativo de lo que hace la función. Por ejemplo, si yo tengo una porción de código, una función que hace una suma, bueno, llamar a la función sumar, no ese o no cualquier otro nombre. La idea es que sea lo más representativo posible. Y dentro, fíjense que con las llaves es como delimitamos una porción de código, una estructura. Va cualquier cantidad de código que yo quiera. En este ejemplito, esta función simplemente retorna un dato.
¿Y qué es este return? Este return. Básicamente lo que está indicando, sí, ahí está. Lo que está indicando es que mi función va a devolver un dato. Es decir, cuando yo la utilice, me va a devolver cierto dato. Este dato, ¿sí? El valor, el tipo del dato que voy a devolver, lo especifico acá arriba. Veamos entonces el ejemplito de acá abajo, en el de sumar. Vamos a borrar esto. Fíjense, acá tengo una función súper sencilla llamada sumar. ¿Qué tipo de dato voy a devolver? De tipo entero. ¿Por qué? Porque quiero que esta función lo que haga sea recibir dos datos y devolver la suma, el resultado de la suma. Entonces, fíjense, le indico que va a devolver un dato de tipo entero, me va a devolver un número, la función se va a llamar sumar, y entre paréntesis, los ingredientes, ¿sí? Los parámetros, es decir, los datos que necesita la función para realizar la tarea. En este caso es importante, a la hora de escribir los parámetros, ¿sí? Los ingredientes necesarios, es importante indicarle qué tipo de dato es. ¿Sí? Por ejemplo, mi función sumar, le estoy diciendo que va a necesitar dos cosas, dos datos. Y esos datos son de tipo entero, voy a necesitar dos números. Seguidamente, fíjense, las comillas, las llaves para delimitar la función, la porción de función, y seguidamente el return indicando que va a devolver, ¿qué cosa va a devolver? La suma de esos dos números. Imagínense que tenemos la función de eh, imprimir un mensaje. Imagínense que yo estoy cansado de tener que escribir cout, cout, tengo el cosito de texto, vamos a hacerlo con el texto. Acá está. Imagínense que yo ya no quiero, que quiero automatizar la tarea de escribir cout, hola a todos, por ejemplo. ¿Se ve, verdad, el mensajito en azul? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Genial. Sí, profe. Yo podría guardar esta tareita en una función para poder utilizarla más adelante y no tener que escribir todo el tiempo esta línea de código, cout. Podría crear una función llamada, vamos a hacerla acá abajo, una función llamada saludar. Creo que ustedes no ven hasta que yo no termino de tipear el mensaje, así que denme un segundo. Sí se ve. Ah, sí, Sí está se ve, viendo, profe. Ah, ¿se profe. ve? Sí, sí, Genial, lo Sí se ve, podemos ver. profe. genial. Mejor. Entonces, fíjense qué tipo de dato le puse de retorno. Void. ¿Por qué le pongo void? Void, ¿qué significa? Significa que esta función no va a devolver nada. En este caso anterior, mi función Void sumar significa vacío, profe. exactamente, significa vacío. Básicamente que no va a devolver nada. En el ejemplo anterior, fíjense que yo le había indicado a mi función que iba a devolver un dato de tipo entero, ¿sí? Pero en este caso, como lo único que va a hacer mi función es imprimir un mensaje por pantalla, no necesito que devuelva nada, entonces le indico void. Y así me evito también el tener que poner el return. Entonces, ¿qué va a hacer mi función saludar? Simplemente va a imprimir por mensaje, hola a todos. Y fíjense que en los parámetros, entre los paréntesis en donde iban los ingredientes de mi función, no puse nada. ¿Por qué? Porque esta función no necesita realmente ningún tipo de dato para funcionar. Esta función lo único que hace es imprimir un mensaje por pantalla. Entonces, se me ocurre que si ustedes necesitan hacer una, por ejemplo, una calculadora y quieren organizar su código y que al principio, al iniciar el programa, eh, les muestre un menú con saludos y opciones, podrían crear una función de tipo void que diga, por ejemplo, imprimir menú. Y lo único que hace esa función es imprimir mensajitos por pantalla, por ejemplo, que imprima guiones, no sé, algo para hacer la salida por pantalla más bonita, por ejemplo. Pero bueno, que las funciones no se reservan simplemente a dar un tipo de resultado, sino que pueden haber funciones que no devuelvan nada, como esta. Y para Eh, llamarlo, profe, Ahora vamos a ver eso, cómo llamamos una función. Así es como se estructura. Vamos, epa, vamos a
Bueno, acá habla un poquito de los parámetros. Los parámetros, los ingredientes, ¿sí? Eh, Son variables. Es la forma en la que yo le indico a mi función que va a necesitar, que va a necesitar, perdón, para funcionar dos datos. Estos datos, como les dije anteriormente, pueden ser de tipo carácter, de tipo string, no necesariamente tienen que ser dos. En este caso son dos, ¿por qué? Porque la función lo que hace es sumar. Pero si yo quiero sumar e incluso mostrar un nombre luego de la suma, podría pedirle también una variable de tipo string. ¿Y qué nombre le pongo a estas variables A y B? ¿De qué nombre les podría poner? Les podría poner cualquier tipo de nombre. Le podría poner número uno y a B número 2. ¿Sí? El nombre es indiferente. Es una forma de identificar ese dato que voy a recibir para poder utilizarlo seguidamente acá cuando realice algún tipo de operación. ¿Sí? Así que este nombre, por ejemplo, yo puedo tener en mi función principal al inicio del programa una variable llamada entero de tipo A, ¿sí? Pero esta variable de tipo A no tiene nada que ver con la variable que yo estoy escribiendo acá en los parámetros, ¿sí? Pueden pisar el nombre y no va a haber problema. Variables locales. Las funciones tienen variables locales, ¿sí? Estas variables solo existen dentro de la porción de código que refiere a la función. Por ejemplo, fíjense, volvemos al caso de la suma. Le estoy indicando que voy a necesitar dos datos, ambos son de tipo entero, y fíjense que dentro de la función estoy declarando una variable de tipo entero llamada resultado. ¿Para qué? Para guardar en esa variable de tipo resultado la suma de los dos ingredientes, la suma de las dos variables, y seguidamente devolver ese valor. Esta función, cuando yo llame esta función, ¿sí? Se va a ejecutar todo este código, pero una vez que termine de ejecutarse este código, luego de que pase el return y yo intente acceder al resultado, el resultado no va a existir. El resultado simplemente existe dentro de este ámbito. Por ejemplo, si yo abajo de esta función tuviese un cout con la variable resultado, para imprimir ese resultado me va a tirar error. ¿Por qué? Porque el resultado no existe por fuera de estas comillas, de estas llaves, perdón. No existe por fuera, solo existe dentro de este ámbito. A eso se refiere con variables locales. Son variables que existen solo dentro de esa función y una vez que termina esa función dejan de existir. ¿Son necesarias? Sí, sí, eso depende de qué tipo de función estás haciendo. Por ejemplo, ¿viste ¿O la pones la función que hicimos función, recién? sí, o la pones en return nada más y la dejas ahí y cumpliría lo mismo? Claro, yo acá podría poner return directamente A y B. ¿Sí? Es innecesaria esta variable de resultado. Es simplemente como ejemplo de que puede haber casos en los que sí te interesa tener una variable dentro de la función para manejar de mejor manera los datos dentro de esa función. Pero es verdad que no es realmente necesario. Como el ejemplo de recién, que teníamos una función que simplemente imprimía datos, ahí no hacía falta ningún tipo de variable. ¿Sí? Eso va a depender de las necesidades de su función. Perfecto, profe. Eh, Tal cual, estas variables locales, ¿sí? Son como las i, como los contadores del for. Solo existen dentro del for. Bueno, estas solo existen dentro de esta porción de código. Eh, bueno, continuemos. ¿Vale? Es muy importante que a la hora de usar las funciones, en DevC++ al menos, perdón, en C++, no en DevC++, en C++, eh, creemos un prototipo de la función. ¿Un prototipo qué es? Bueno, es básicamente una forma de decirle a nuestro algoritmo que va a existir una función que va a devolver un tipo de dato, se va a llamar de tal forma, va a recibir cierta cantidad de datos y nada más. Le indicamos básicamente su existencia. Entonces, una vez indicada su existencia, el programa ya sabe que existe una función que va a recibir esos datos, va a devolver ciertos datos, y más adelante, fíjense que cuando la use,
el programa ya va a saber cuál es esa función. Ahora, ¿en dónde está la parte en la que dice qué tarea realiza la función? Bueno, fíjense que debajo de la función main, que es nuestra función principal, debajo está la implementación de esa función, es decir, el qué hace la función. Acá abajo está. ¿Es necesario escribir el prototipo? Sí, está bueno como es buena práctica, ¿sí? Me organiza mejor el código, tener un prototipo para cada una de las funciones, es decir, anticiparle a mi algoritmo que existen estas funciones y seguidamente luego del algoritmo principal implementar esas funciones, es decir, darle un código, ¿sí? Está bueno hacer el prototipo, pero no es realmente necesario. Yo podría directamente escribir mi función acá arriba, ¿sí? Y me ahorro el prototipo. Ahora, cosa que no puedo hacer es lo siguiente, es obviar, epa, se me perdió el mouse, ahí está. Cosa que no puedo hacer es obviar el prototipo, no escribirlo y dejar el algoritmo así, sin estas dos líneas principales. ¿Qué pasaría en este caso? Recuerden que el código se va ejecutando de forma secuencial desde abajo hasta arriba, perdón, desde arriba hasta abajo. Entonces, cuando entra al main, intente llamar a la función, el programa todavía no tiene conocimiento de qué es esta función. ¿Por qué? Porque está bajo la implementación de la función. Entonces va a tirar error, me va a decir sumar no existe. Entonces, si ustedes no quieren escribir el prototipo, si lo quieren obviar, entonces la implementación, es decir, el qué hace su función, lo escriben antes de usarlo, es decir, antes del main. Eso es importante, el orden en el que eh, definen su función. Entonces, vamos de vuelta con esta parte. Eh, el prototipo de la función, es decir, le hacemos saber a nuestro algoritmo de antemano que va a haber una función que devuelve cierto tipo de dato y que va a recibir dos datos. Seguidamente, podemos crear nuestro algoritmo, utilizar esa función y ya al final, luego del main, va el que hace la función. ¿Sí? Más adelante, quédense tranquilos que lo vamos a implementar en un ejemplo, así no se pierden. Sí, no sé quién habló. Yo, una consulta. Si yo, por ejemplo, ya tengo el prototipo de la función, yo después no puedo Sí, crear una variable que se llame, tipo, no sé, int sumar en el main, porque ya lo tiene como registrado. exactamente, exactamente. Yo no puedo volver a llamar una variable u otra función de la misma forma. ¿Por qué? Porque ya estoy creando una con ese nombre y ya reservó ese nombre para esa función. Eh, Así que eso mismo, fíjense de no nombrar dos variables o variables y funciones de la misma forma porque les va a tirar error. Profe, tengo una consulta. ¿Y azul? En- cuando ponemos los parámetros, cuando llamamos a la función, ponemos los parámetros, deben ser siempre en el mismo orden en el que los estamos mencionando en la función. Exactamente. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que mi función va a recibir un dato de tipo entero, otro dato de tipo entero y un dato de tipo string, cuando yo llame a mi función y le diga, toma, estos son los datos que vas a usar, es importante respetar ese orden. Yo no puedo primero pasarle un string para luego pasarle los datos numéricos. ¿Por qué? Porque los está esperando de una forma en concreto. Si yo se los paso de otra forma, va a tirar error, no lo va a saber interpretar. Ok, gracias. Sí, se pueden agregar cuantas funciones ustedes quieran. Ahora más adelante vamos a hacer un ejemplito así les queda claro. Em, Sí, se pueden agregar la cantidad de ingredientes, es decir, la cantidad de parámetros que ustedes quieran, y van a ser del tipo que ustedes necesiten. En este caso, la función sumar necesita dos números. Puede recibir tres números, cuatro números. Pero imagínense que tienen una función que diga saludar, que necesite el nombre para imprimir un mensajito que diga hola y el nombre. Esa función recibiría un dato de tipo string, por ejemplo. Em, Claro, también pasa con las librerías. Y hay que intentar no llamar eh, las variables y las funciones de la misma, de la misma forma. Bueno,
A ver, continúo por acá. Em, Último detalle, importante. Las funciones, los parámetros, sí, estos ingredientes, pueden pasar de dos formas, como valor o como por referencia. ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, tengo la variable i con el valor 10, fíjense que tengo dos funciones. Fíjense que en este ejemplo estoy declarando las funciones, perdón, sí, estoy declarando las funciones en lugar de hacer el prototipo. Directamente las declaro y les digo cuál es la tarea que van a hacer. Fíjense que en ambos casos son funciones que no van a devolver nada, ¿sí? Son de tipo void, no devuelven nada, y lo único que hacen es recibir un dato, ¿sí? Y dentro lo que hacen es a ese dato asignarle eh, el resultado de el valor que tenían por 2. Lo mismo para ambos casos. Fíjense que el primer ejemplo es un pasaje por valor. Ahora lo vamos a ver bien. En los parámetros se escribe tal cual, pero en el paso por referencia va el simbolito ampersand, ¿sí? Antes del parámetro. ¿Y qué significa esto? Bueno, fíjense, volvamos a la función principal y veamos qué pasa en este ejemplo. Tenemos una variable llamada i, ¿sí? Que tiene el valor 10. Fíjense que acá estoy llamando la función modificar por valor, el cual recibe la variable i, al cual le estoy pasando en realidad el valor i. Le estoy diciendo, bueno, llamame esta función y el valor que vas a utilizar va a ser el valor que tiene i. En este caso, ¿cuál era el valor de i? 10. Cuando venga acá, ¿sí? Porque recuerden que esto se va ejecutando de abajo para, de arriba para abajo, pero cuando llame a la función va a pegar un salto, va a venir acá, ¿para qué? Para reemplazar los datos con los que lo pasé y ejecutar la porción de código. Entonces, va a venir a la función, ¿y qué valor le estamos pasando acá como ingrediente? Le estamos pasando el número 10. Va a hacer la multiplicación, esto va a dar 20, va a terminar de ejecutar la función y va a volver donde quedó. ¿En dónde quedó? Acá, en esta línea. Cuando imprime el dato, fíjense que no me va a imprimir 20, me va a imprimir 10. ¿Eso por qué? Porque lo que pasó realmente es que se creó una copia del, del valor de i, de la variable i, y hizo la multiplicación. Eso en el pasaje por valor. Ahora, en el pasaje por referencia, lo que sucede es que si yo le paso la variable i y yo modifico ese valor dentro de la función, como estoy haciendo acá, y lo imprimo, se va a ver modificada mi variable original. Entonces, en síntesis, hay dos diferencias a la hora de pasar parámetros. Por valor, lo que hace es crear una copia del valor original, es decir, si mi valor original era 10, lo que va a hacer es crear una copia para usarlo en esta función. Va a ser la multiplicación y listo. Cuando yo vuelvo a imprimir i, va a seguir valiendo 10. Jamás se modificó porque se creó una copia. Ahora, cuando yo lo paso por referencia, lo que hace es directamente pasarle el valor de i realmente, la variable i, la pasa realmente, y si yo la modifico acá, también se va a ver modificada en mi programa principal, en mi algoritmo ¿Y en principal. qué caso se usa esto, profe? Tipo, ¿de qué nos serviría, no sé, el modificar por valor y el paso por referencia? Bueno, hay casos en los que te interesa, por ejemplo, imaginémonos que tenemos una suma, ¿sí? Y a mí me interesa imprimir el resultado de esta multiplicación. Pero no quiero que se me modifique el valor inicial que le pasé, sino que quiero que simplemente se imprima eh, el resultado. Entonces lo paso como valor, si no me interesa que se modifique el valor inicial. Ahora, si a mí sí me interesa que se modifique el valor inicial en esa suma, en esa función, entonces lo paso por referencia porque quiero que se vea alterada mi variable principal. Van a O sea, encontrar varios casos. si paso una tabla de multiplicar, por ejemplo, con el paso por valor, directamente le pongo multiplicar por 2, me va a ir multiplicando y no se va a modificar nunca, por más que cambie el número. Claro, Así en que el hacemos paso por una valor tabla de pasa eso. múltiplos de 2, por ejemplo. Claro, exactamente. Si yo paso, por ejemplo, el de múltiplos de 2,
y se lo paso y llamo varias veces a mi modificar por valor, que va a crear una copia del valor inicial, que en este caso sería 2, todo el tiempo va a ir mostrando el mismo resultado, ¿sí? Todo el tiempo va a mostrar, por ejemplo, 4 en este caso. Ahora, si yo paso este i por referencia, se me va a ir modificando este i en cada una de las ejecuciones de la función. Entonces ahí sí me iría mostrando cada uno de los múltiplos. A esto lo van a ver más Profe, en práctica cuando, ¿sí? Cuando ¿y por lo qué en vez probemos. de el modificar por referencia, ponerle un void, no le hago una variable y le pongo un int, si se va a modificar igual? En el void, ¿en dónde? ¿Acá? ¿Decís? ¿O acá? Claro, en el Para S, agarrarte el modificar. return, tío. Tipo, le pones el void para que no te den retorno, nada más. Perdón, ¿cómo es la pregunta? eh, ¿Cómo es la pregunta? donde dice modificar por referencia, ¿por qué Sí, usamos el void y no una variable, digamos? Si igual se va a modificar la variable de abajo. claro. Imagínense, para eso me sirve también. Imagínense que yo quiero retornar un dato de tipo entero. Y yo quiero retornar otro valor. Quiero hacer un return directamente del número 4. Es decir, que yo cuando llame esta función, que haga tal ejecución y que me retorne 4. Entonces, por ejemplo, me sirve para, yo llamo a la función, me devuelve el valor 4 y a la vez me está modificando i, ¿sí? Es decir, me está devolviendo dos valores, podría decir. Me está modificando un valor inicial que tenía y además estoy devolviendo un tipo de dato. El paso por referencia me puede servir para eso, para devolver, entre comillas, em, varios tipos de datos, ¿sí? Para modificar varias cosas a la vez. Porque por valor, perdón, como base, una función solo devuelve un solo dato, ¿sí? Cuando yo pongo return, no puedo devolver varias variables. No puedo devolver, por ejemplo, la variable A, coma, la variable B, coma, la variable C. Entonces, si yo quiero devolver tres tipos de datos, lo que podría hacer es pasar A, B y C por referencia, modificarlos dentro de la función y listo. Yo sé que cuando llame esa función, en mi programa principal se va a modificar. Pero bueno, no quiero que se vuelvan locos con esto porque esto sucede en C++ nada más. Más adelante en Perdón, Java y todo eso, ¿sí? profe, una pregunta que me queda. A donde abajo dice modificar por referencia, que está en verde, adentro Sí. de la I, ¿no tiene que estar el Asperson o entendí mal? Acá en este acá, Sí, porque arriba dice que el valor por claro, referencia es el I más el Asperson con la variable. claro. A la hora de llamar a la función, de decirle que se ejecute, no le indicamos nada. Es simplemente a la hora de declarar la función le indicamos que este valor que vamos a estar recibiendo va a ser por referencia. Ahí sí ponemos el ampersand. Pero cuando Perfecto, llamamos a la gracias. función, no le indicamos nada. No, por favor. Vamos a hacer un ejemplito. No sé qué hora es. Sí, aquí tenemos tiempo, tenemos tiempo. Ahora aplicamos todo esto en un ejemplito y les va a quedar más claro. Vamos al dev. A ver, lo tengo por acá. Un segundito. Epa. Eh, ahí estamos. Paso a compartir pantalla de nuevo. Se ve el dev, ¿verdad? Sí, se ve. Sí, Sí, profe, bro. se ve. Sí, profe. Genial. Ahí está. Entonces, empecemos con lo básico. El include para la lectura de datos y mostrar los datos using namespace. Esta vez no me equivoqué tipeando include, perfecto. CPD. Fíjense que nuestro algoritmo principal es una función, ¿sí? Es una función que se llama main, que no recibe ningún tipo de parámetro, pero que retorna cero, ¿sí? Fíjense que esto es una función en sí. Dentro
va mi algoritmo. Entonces lo que hace el programa desde fuera es llamar a esta función y ejecutar todo lo que tenga el algoritmo principal. Em, bueno, entonces vamos a hacer un algoritmo muy sencillo. Lo que va a hacer es registrar 3 notas de un alumno, por ejemplo, ¿sí? En un arreglo. Solo va a hacer eso nuestro algoritmo. Entonces, para empezar vamos a necesitar una variable llamada, por ejemplo, cantidad de exámenes de tipo entero. Cantidad de exámenes va a ser igual a 3. Y fíjense lo que voy a agregar por acá, que creo que ya se los he comentado igual. Este const. Este const viene a decirle a nuestro programa que esta variable es de tipo constante. Fíjense también que lo escribí en mayúscula. Esto de escribirlo en mayúscula es una convención. Las variables constantes, ¿sí? Se escriben en mayúscula. ¿Y qué significa que sea constante? Que no va a cambiar en ningún momento de mi algoritmo. Es decir, si yo intento cambiarla haciendo cantidad exámenes igual a tal cosa, me va a tirar error, ¿sí? Es básicamente una forma de decir al programa que esta variable no va a cambiar nunca. Yo sé de antemano que mi algoritmo a mí no me interesa que la cantidad de exámenes cambie, entonces lo defino como constante. Otro ejemplo, si están haciendo un programa, siempre con el mismo ejemplo de física, eh, una variable constante es la gravedad. Entonces yo puedo definir gravedad como una constante 9.8 creo que era, no recuerdo muy bien. Ese sería otro ejemplo. Bueno, entonces dijimos que íbamos a... exactamente, es lo mismo que el define. El define es otra forma de declarar una variable constante. Se hace acá arriba el define. Era mayúscula define y la variable, el nombre de la variable y el valor. Se ve bien el código, ¿verdad? Agrando, chicos. Veo que están ahí preguntando Y para se ve bien. agrandar. Genial. Se ve bien, Bueno, profe. genial. Dijimos que íbamos a almacenar en un arreglo 3 notas de un alumno. Entonces voy a crear un arreglo de tipo double, porque voy a guardar datos decimales si quiero. Y el tamaño que va a tener ese arreglo va a ser cantidad de exámenes, que vale 3. Perfecto. Hasta ahora genial. Ahora, lo que quiero es rellenarlo con datos ingresados por el usuario. Ahora, me gustaría implementar una función que se encargue de eso, de recibir el dato leído por el usuario, ¿sí? Que valide que esté entre 0 y 10, porque no quiero que sea negativo o que sea mayor a 10, y que me indique con un mensaje, por ejemplo, si esa nota ingresada por el usuario es válida o no, y recién ahí, una vez verificado que sea una nota válida, la guarde en mi arreglo de clasificaciones, de calificaciones. ¿Se entiende la tarea que vamos a hacer? ¿Podría explicar de vuelta eso último, profesor? Sí, por supuesto. Tenemos nuestro arreglo de calificaciones. Ahora, lo que me gustaría hacer es una función, una porción de código específica que se dedique solo a la tarea de recibir el dato ingresado por el usuario, la nota ingresada por el usuario, que valide que esté entre el rango de 0 y 10, ¿sí? Que no sea ni negativa ni mayor a 10, y en caso de que no esté comprendida en ese rango, que vuelva a pedir hasta que ingrese una calificación correcta. Una vez que me ingrese la calificación correcta, recién ahí almacenarla en mi listadito de calificaciones. Entonces, hay varias formas de hacer esto, ¿sí? Hay muchísimas formas. Yo podría primero escribir todo el código acá sin funciones, ¿sí? Podría escribir todo ese código sin funciones y recién ahí ver cómo voy dividiendo ese gran problema en pequeñas tareitas, o podría ya de antemano ir definiendo las tareas. Por ejemplo, en este caso, yo sé que una de las tareas sería pedir y validar la calificación antes de asignarla en mi listado. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a primero definir una función, el prototipo. Por ahora el tipo de dato
Vamos a dejarlo en void. Todavía no sabemos qué es lo que va a devolver mi función. Yo sé que lo que va a hacer es, fíjense el nombre que le pongo, pedir y validar calificación. A mí me gusta ponerles nombres así bien largos y representativos. Esta función se va a encargar de eso. Simplemente de pedirle al usuario una nota y validarla. ¿Ok? Esta es el prototipo, ¿sí? Es decir, le estamos avisando al programa que va a haber una función que se va a encargar de que no va a devolver nada por el momento y que va a recibir, bueno, en este momento no va a recibir ningún tipo de parámetro. Ahora vamos abajo del todo, debajo de la función main, y acá abajo sí vamos a definir qué es lo que va a hacer esta función. Entonces, nuevamente, void, por el momento, como no sé qué tipo de dato va a devolver mi función, lo vamos a definir más adelante. Por el momento le puedo dejar void o puedo incluso dejarle entero, ¿sí? Es simplemente para completarlo por el momento. Fíjense que tengo que escribir el mismo nombre, entre paréntesis. Esta función no va a recibir ningún tipo de dato, porque lo que va a hacer es pedirle al usuario un dato y por dentro manejarlo y validarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dijimos que íbamos a pedirle al usuario una calificación y asegurarnos de que esté dentro de un rango. ¿Qué voy a necesitar? Bueno, como primer paso voy a necesitar una variable llamada calificación, que es donde voy a guardar el dato ingresado por el usuario, ¿sí? Esto puede llamarse de cualquier forma, puede llamarse nota, puede llamarse C, como ustedes quieran. Vamos a ponerle calificación. ¿Qué debería hacer ahora? Dijimos que íbamos a pedirle al usuario que ingrese la nota del examen, ingrese la calificación. Dos puntos, en line. Un seguin para leer lo que ingresa el usuario. Y dijimos que queríamos que, que pida una calificación siempre y cuando, perdón, dijimos que queríamos que pida una calificación hasta que el usuario ingrese una válida, hasta que esté dentro de un rango. Esto ya lo habíamos hecho. Habíamos utilizado, claro, como decían por el chat, un do while, un bucle. ¿Por qué? Porque quiero repetir la tarea de pedirle al usuario una calificación si es que no se encuentra dentro del rango, ¿sí? Mientras que calificación sea menor a 0, es decir, si es negativo o si la calificación es mayor a 10, ¿qué quiero hacer? Volver a pedirle al usuario una calificación. Lo que puedo hacer acá también es, justo después de pedirle una calificación, si quiero, porque recuerden que cuando teníamos esto así, no le iba a avisar al usuario todo el tiempo, por más que yo ingrese una calificación negativa, me iba a volver a poner ingrese una calificación. Me gustaría poder mostrarle al usuario que está ingresando algo incorrecto. Bueno, podría simplemente poner un if que revise si la calificación, la misma condición, si la calificación es menor a 0, es decir, es negativa, o se pasa de 10, entonces que me muestre un mensaje, cout, que diga error, la calificación debe estar entre 0 y 10. Correr el chat para este otro lado. Y el online. Sí, Joaquín, no hay problema. Recordá que la clase queda grabada, así que no te das problema. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo. Si la calificación ingresada no está dentro del rango, le imprimo un mensaje de error y seguidamente revisa la condición del bucle y se repite. Y le vuelve a pedir una calificación. Perfecto. Hasta ahora esta función lo que está haciendo es pedirle una calificación al usuario y revisar que esté dentro de un rango. Y en caso de no estar dentro de ese rango, la vuelve a pedir. Ahora, esta función, perfecto, tiene la calificación ingresada por el usuario acá guardada, pero ¿qué hago con esa calificación? Yo debería devolverla para poder utilizarla en mi programa principal, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, exactamente, retornarla.
luego de todo este bucle, ¿qué pasa? ¿Qué significa que haya salido de este bucle? Bueno, significa que la nota que ingresó el usuario es correcta. Entonces la retornamos. Retornar la calificación. Y como estoy queriendo retornar un dato, este dato es de tipo double, bueno, tenemos que decirle a nuestra función que vamos a devolver un dato de tipo double. Perfecto. Ya le indicamos a nuestra función que va a devolver un dato de tipo double y acá lo tenemos el return. Perfecto. ¿Qué habría que modificar también, además de esto? Bueno, volvemos al prototipo que habíamos dicho que mi función no devolvía nada y actualizarla diciéndole que realmente sí, vamos a devolver un dato de tipo double. ¿Qué es este dato? Bueno, es la calificación ya válida, ¿no? La calificación que sabemos que está dentro de un rango. Perfecto. Tenemos ya nuestra función que pide al usuario y valida la calificación. Entonces, acá tenemos el arreglo. ¿Qué podemos hacer entonces ahora? Bueno, podemos recorrer nuestro arreglito de notas, ¿sí? ¿Cómo recorremos el arreglo? Bueno, con un for int i empieza en 0, va a empezar desde 0, coma, mientras que i sea menor ¿a qué? A la cantidad de exámenes, que sabemos que es 3, exámenes, y de qué forma va a avanzar y más más. Entonces, ¿qué estoy haciendo abajo del escape? Ah, perdón, estaba viendo ahí que... ¿Qué va a hacer este for? Va a recorrer mi listado de calificaciones, que por el momento está vacío, ¿sí? Tiene valores basura porque jamás lo inicialicé. Lo que va a ir haciendo es, por cada una de las calificaciones, por cada una de... Acá sería calificaciones, no calificación. Sería en plural, ¿no? Es más representativo. Perfecto. Por cada una de las posiciones de mi listado de calificaciones, ¿sí? En el índice i, lo que voy a hacer es guardar el valor. ¿Qué valor voy a guardar? Bueno, el valor que me retorne mi función pedir datos y validar calificación. Entonces, veamos, ¿qué estaría haciendo yo? Epa, ¿qué estaría haciendo yo acá en esta línea? Tenemos mi listado, a ver si puedo dibujarlo, acá está. Tenemos mi listado de calificaciones, de 3 calificaciones que está vacía con datos basura. ¿Sí? Va a empezar a recorrerlo y por cada una de las posiciones, ¿qué va a hacer? Va a guardar en esa posición, ¿qué cosa? Lo que me retorne pedir y validar calificaciones. ¿Qué va a hacer entonces? Cuando llegue a esta línea de código, la línea 15, va a irse a la función, que la función la tenemos más abajo. A ver si puedo bajar, que está acá abajo. ¿Y qué va a hacer mi función? Mi función va a tener su variable local, calificación, en la que va a guardar la nota ingresada por el usuario. Si está bien ingresada, si es válida, la va a retornar, me la va a devolver. Entonces, la voy a poder utilizar acá arriba. Como esta función devuelve un valor, entonces en calificación va a guardar ese valor que me devuelva la función. Pero, ¿Se profe, entiende? ¿Sí? claro, ¿por qué la otra función va abajo en main si supuestamente este código lee, si el programa lee línea por línea, en el momento que lee en el main el pedir y validar calificación, todavía no llegó hasta abajo del todo para validarla? Claro, exactamente. Todavía no conoce la implementación de la función, pero de antemano ya sabe qué es lo que va a devolver y cómo se llama la función. Es la forma que tiene el programa en saber qué es esta función. Entonces, cuando llegue acá, lo que va a hacer es decir, ah, pará, yo conozco esta función porque me la mencionaste anteriormente. Entonces ahí sí vamos abajo, va a ir a la parte de abajo y va a decir, ah, mira, acá está la función y esto es lo que hace. Va a calcular el valor que tenga que Ah, o sea, calcular y lo va a si poder le va utilizar. si va prototipando no pasa nada donde ponga la función. Exactamente, tal cual. Si yo tengo el prototipo, no pasa nada, se va a ejecutar correctamente. Ahora, si yo quito el prototipo de esta forma, a ver, si yo quito el prototipo, si no escribo el prototipo y lo dejo así, acá sí va a haber un error. ¿Por qué? Porque se va a ejecutar de la línea 1 hacia abajo, va a llegar a esta línea y me va a decir, hey, yo no conozco pedir y validar calificación. ¿Por qué? Porque está escrita acá abajo.
Si yo no quiero escribir el prototipo, lo que puedo hacer entonces es traer toda esta función, todo lo que hace la función, la declaración, arriba. Y ahora sí estaría primero conociendo la función para luego poder utilizarla. Pero fíjense que esta forma no queda muy ordenado, que digamos. Es por eso que se utilizan los prototipos, para organizar un poquito mejor el código. Arriba, entonces, le damos a conocer a nuestro algoritmo que existe una función con ese nombre que devuelve un tipo, lo utilizamos, creamos nuestro algoritmo principal, y abajo de todo es donde tengo las implementaciones de las funciones. Implementaciones de las funciones, es decir, el qué hacen esas funciones. Fíjense entonces que esto se va a repetir 3 veces y por cada una de las posiciones de mis calificaciones, de mi arreglito, va a pedirle al usuario una nota. Y finalmente, lo que podríamos hacer es mostrar ese arreglo para ver con qué datos se llenó. Entonces voy a necesitar otro bucle y ya terminamos con esto. Otro bucle que va a ir desde 0 hasta cantidad de exámenes, va a avanzar de uno en uno y más. Y lo que va a hacer es imprimir un mensaje que va a decir examen. Podemos hacer lo de sumar en uno el contador para mostrar examen 1 en lugar de examen 0. Examen 1. Agregamos unas dos puntos. Concatenamos calificación en la posición y para ir mostrando cada una de las posiciones. Ahora, vamos a ejecutar esto y veamos cómo quedó. Tengo que volver a compartir, a ver si la pantalla completa. Así, al final, no es que sea mala onda, pero Y acá tengo Calificaciones es. calificaciones, tal cual. Ejecutar. ¿Puede compartir el código, profe? Sí, ahí se lo paso por chat.